Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarles en esta preciosa mañana, dándole gracias a nuestro Dios que hace posible que podamos estar aquí nuevamente un día más, a pesar de no merecerlo. A pesar, mis hermanos, de nuestros errores, a pesar de las cosas, tenemos vida, que es lo más importante, y tenemos la compañía de nuestro Padre eterno, que nos permite estar hoy en compañía de ustedes a través de este tiempo del devocional. Así que le invito para que cierren los ojitos, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre maravilloso, quiero darte gracias en esta mañana, mi Rey hermoso, por darnos la oportunidad de poder estar delante de ti, delante de tu presencia, Dios. Quiero entregarte la vida de cada familia, de cada persona que hoy se une a través de este tiempo, Dios, que hoy nos das el privilegio y la oportunidad de poder encontrar en ti las respuestas, la paz, la bendición, la sanidad y la restauración. Aquí estamos, Dios, para entregarte todo nuestro ser. Aquí estamos, Dios, para entregarte este día, para pedirte que nos guíes conforme a tu voluntad, a tus propósitos que son eternos y que son maravillosos. Te pido, Papá hermoso, que nos cubras con tu preciosa presencia, Dios, que nos perdone de todo pecado y que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo sea sobre nosotros en este día, porque hoy, Señor, la valoramos y la honramos con todo nuestro corazón y te pedimos, Dios, que nos hables a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo los invito a la palabra. Hoy está en Job, capítulo 42, versículo 10. Dice la palabra: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Esta palabra es importante en la parte final cuando dice, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Todos conocemos la historia de Job, todo lo que él vive, la situación que él pasa, la situación de sus pérdidas, de su enfermedad, de todo lo que vive. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por esa situación tan fuerte como la que él vive. Y es ahí, mis hermanos, donde quizás meditaban este mensaje desde muy temprano, antes de compartir esta palabra con ustedes, y hablaba, mis hermanos, o meditaba con el Señor de todas las cosas que quizás pasamos y no entendemos. Señor, ¿por qué si yo no le hago mal a nadie? Y quizás la vida de Job pudo haber dicho lo mismo: Señor, ¿qué hice malo? De hecho, pues parte de la disputa espiritual que hay allí es porque Job hace lo correcto y Dios dice: ¿me has considerado a mi siervo Job? Le dijo a Satanás, que no hay otro hombre como él. Y aún así, pues Dios había visto el corazón y había permitido ciertas circunstancias. Y por eso quiero compartirle el título del devocional, que dice: Dios siempre está en control a pesar de lo que parece no tener sentido. Y quizás en la vida de Job parecía no tener sentido, porque voy a perder mi familia si Dios sabe que me guardo, que oro por ellos. De hecho, la palabra dice que Job hacía sacrificios porque quizás ignoraba si sus hijos habían pecado. Hasta eso estaba pendiente de orar por ellos, hacer sacrificio por ellos para que fueran limpios de lo que habían hecho. O sea, era un hombre íntegro que velaba aún por la espiritualidad de sus hijos. Pero sin embargo vinieron cosas, vino la pérdida de ellos, vino la pérdida de sus bienes materiales, de todo lo que él tenía. Prácticamente quedó solo con una enfermedad y con unos amigos que solo lo acusaban, porque al final el Señor le lleva a Job para que ore por sus amigos, porque Dios iba a tener sentencia sobre sus amigos, por cuanto lo que dijeron no era conforme a la voluntad de Dios. Lo hicieron en su aparentemente espiritualidad, pero no fue así. Pero lo que hace Dios en Job es que al final, cuando él ora por sus amigos, le restaura su bienestar y dice que le da el doble de lo que antes tenía. Y vemos, mis hermanos, cómo a pesar de la situación de él, Dios estaba en control. Como nada de eso se salió del control de Dios, sino que Él estaba en el asunto. Y yo sé, mis hermanos, que en medio de la confusión, de lo que usted haya podido haber perdido, de las cosas que hoy no tiene, de las cosas que no tienen explicación humanamente, Dios está en control. Al final de esta historia nos damos cuenta de que Dios no es ajeno, ni Dios está confundido diciendo qué voy a hacer con mi hijo o con mi hija, qué voy a hacer si se me salió de las manos su vida, si se me salió de mis manos la situación. Jamás eso va a pasar con el Señor. Y es la certeza a través de esta historia de la Biblia que todos debemos tener. Momentos difíciles, muchos. Momentos de desespero, muchos. Momentos de querer salir corriendo,
muchos, mis hermanos, momentos donde quizás no hay fuerzas, sí, momentos donde quizás decimos hasta cuándo, Dios lo sabe, pero Él, nada de lo que Él está haciendo se ha salido de su control. Yo sé que muy pronto estaremos pudiendo o vamos a decir, Dios, gracias porque todo esto fue para bien. Todo esto fue para crecimiento, todo esto fue para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, para que yo crezca, para que yo entienda cosas que no entendí de otra manera. Por eso Job en algún momento dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job, a pesar de ser un hombre íntegro, que se guardaba, que hacía lo correcto, era un hombre que también tuvo, a pesar de todo ese momento tan difícil, la oportunidad de conocer a Dios, de conocerlo de verdad, y lo conoció en el dolor. Ese hermano lo conoció en el momento más fuerte de su vida. Dios se le revela a él, Dios le habla. Yo creo que era la experiencia que él tenía cuando Dios le habla directamente, quizás nunca la tuvo. Ese momento fue valioso y valió mucho más que las mismas pérdidas que pudo haber tenido. El haber escuchado la voz de Dios, el haber conocido la voz a Dios de verdad. Y por eso dice, de oídas te había oído. O sea, él creyó en Dios porque le habían hablado de Dios, porque desde niño le hablaron de Él, pero nunca había tenido una experiencia personal. Quizás en este momento de su crisis, mis hermanos, usted va a tener el privilegio de tener ese encuentro personal con Dios que lo cambia absolutamente todo, que cambia la vida, que cambia el destino, que cambia la visión, que cambia el pensamiento. Esa experiencia personal con el Dios vivo. Eso, mis hermanos, no se compra con absolutamente nada en esta tierra. Y por eso Job valoró ese momento. Pero ¿qué nos deja esta enseñanza de Job? Que Dios está en control de todo a pesar de lo que no entendemos. Job estaba quizás confundido en su momento, pero Dios estaba en control absolutamente de todo. Estaba en control Dios, como ese padre que cuida de sus hijos y que cuando están aprendiendo a caminar está pendiente y lo suelta, pero está pendiente que no se vaya a golpear, porque es un papá que cuida. Tenemos el mejor papá del mundo, que le interesa lo que a usted le pasa y sabe lo que usted está viviendo. Es el tiempo, mis hermanos, del devocional. Quiero invitarle para que podamos orar y podamos darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito y maravilloso Padre Celestial, queremos decirte gracias porque hoy sabemos que tú estás en control, Señor, así como en la vida de Job. Tú obraste conforme a tu propósito y te glorificaste, Dios, y sacaste al final, conforme a tu voluntad, tus planes para Él. Así mismo lo harás con nosotros, Dios. Sé que llegará el tiempo de la restauración, llegará el tiempo de la sanidad, llegará el tiempo de la paz, llegará el tiempo donde podamos dormir tranquilos y confiados de que todo está bajo tu control. Gracias por mi hermano y mi hermana que entiende esta palabra, que quizás en su desesperación estaba confundido, confundida, pero tú traes paz a su corazón, a su vida, y le restauras el bienestar como lo hiciste con Job. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, es la palabra que Dios nos da en esta preciosa mañana. Damos gracias porque Dios va a restaurar nuestro bienestar y lo creemos porque su palabra lo dice. La invitación, como siempre, si usted quiere recibir los devocionales de la mañana, de la noche, nos puede escribir a la línea 312-779-6532 para que solicite los links, se inscriba y pueda recibir la palabra todos los días. Tenemos esa misión, compartir ese mensaje con alguien. Si usted hace poco recibe esta palabra o alguien se la envió, la invitación es que la comparta. Hermano, recuerde que hoy tenemos una necesidad de Dios más que nunca. A todos mis hermanos, Dios les bendiga, un feliz día para todos, Dios les guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos y nos dices quiero pertenecer a los grupos o necesito un consejo o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.